luego lanzamos el delivery, en principio desde el 17 con Globo, ¿no? Que eso sí que fue, cuando hablas de entrepreneurship, fue un entrepreneurship tremendo, porque lanzamos McDonald's, que es una corporación fantástica de alguna manera, grande, donde siempre vas con todo medio, etcétera. Lanzamos el delivery con una startup como Globo que no tenía ningún background, no tenía nada, y perdía dinero por todos lados, entonces era un riesgo tremendo, pero lo hicimos, ¿no? Y luego mira lo que es a día de hoy, ¿no? Es un unicornio que se vende al delivery por muchísimo. Entonces, eso sí que lo vamos, lo cogimos todo por los cuernos, lanzamos el delivery en el 17 y en el 18 yo digamos me cargaba por marketing, ¿vale? En Burger King, digamos que ya pasé a Chief Marketing Officer, ¿no? Sí. Y cuando entro en McDonald's, pues esa carrera pues deja de tener tanto sentido porque hay gente que sabe más marketing que yo, ¿no? Y eso es una empresa más de marca, ¿no? Y tiene más sentido que otras personas con el rol, pero como... Y esto es interesante porque debo todo ese movimiento, todo lo que se ve, debo ese movimiento de que alguien diga, pero es un tío con talento, voy a apostar por él en una cosa totalmente opuesta, ¿no? Me cogen y me meten como director financiero, chief financial officer, cuando yo no hago ni siquiera mi declaración de la renta yo mismo. Y eso fue un riesgo que ellos corrieron, pero es un riesgo que tú puedes correr una empresa que como McDonald's, donde tienes un equipo financiero de 15 personas, que todos son expertos en su campo, y donde lo que necesitan de mí era aportar una visión más estratégica del negocio, no tanto de saber hacer P&Ls, balance sheet, etcétera, sino de decir por dónde queremos que vaya esta empresa, dónde vamos a invertir nuestro dinero, nuestro CAPEX, business cases, y sobre todo trabajar mucho con la parte de franquiciados, ¿no? Porque al final es un negocio de franquiciados y ese negocio, pues al final pues, siempre tenía que reunir de McDonald's, franquiciados, cómo invertimos. Sí, se ha puesto muy analítico de todas maneras. Exacto, sí, se ha puesto todo muy analítico. ¿Te llevaste el interés contigo? Puesto de... Sí. ¿Se lo sacaste a marketing y lo hiciste en Sí, y yo creo que tiene un racional, porque al final es verdad que Intelligence dentro del marketing es como un zorro que da las gallinas, ¿no? Porque al final siempre sabía casualmente que no sabía bien, ¿no? Que grandes campañas, que buenas promociones, siempre es mejor que esté en un sitio independiente, ¿no? Una función como esta, que al final se dedica a decir las cosas funcionan o no, siempre es mejor que esté en una cabeza independiente, ¿no? Entonces sí, en ese momento pues, yo tenía la parte de business insight, la parte de delivery, la parte de finanzas, la aprendí muchísimo. Y luego pues llegó un nuevo director general en el 2020, ¿no? Pero podrías hablar un poquito de los retos con los franquiciados, perdón. ¿Llevas franquiciados? ¿Eres responsable de No, es decir, la parte de franquiciados es una parte independiente, pero tú como director financiero tienes mucho que decir en todo lo que es el día a día de los franquiciados, ¿no? Porque al final los franquiciados tienen un negocio de restaurantes y ese negocio pues tiene unos unit economics y lo que hay que buscar es el equilibrio entre que McDonald's gane dinero y el franquiciado gane dinero, ¿no? Y ¿qué porcentaje de restaurantes pueden ser franquiciados? 90%. ¿Y Burger King? Es que Burger King cambió su estructura, porque cuando yo estaba, digamos que Burger King era todavía corporate, pero con muchos franquiciados. Y luego se cambió a Master Franquicia, donde digamos, había un gran franquiciado que poco a poco iba construyendo mucho volumen, ¿no? Y ahora pues, el franquiciado tenía 700 o 800 restaurantes, cuando antes el más grande tenía 50 o 60, ¿no? Entonces fue cambiando y evolucionando, ¿no? McDonald's siempre fue igual. Pero obviamente como director financiero lo que decíamos es que tienes mucho que decir ahí, porque al final pues eran restaurantes que vendían desde 1,5 millones hasta 7 o 8 millones, ¿no? Entonces cada uno de su padre y su madre están en sitios distintos, el coste de delivery es distinto, el coste del producto, que si no sé qué, que si el delivery me pesa mucho o poco, entonces digamos que es complejo, ¿no? No es un... ¿Qué fuerza tenéis ahí desde la central? Los franquiciados, ¿dónde están las tensiones más habituales? Es un, digamos, un healthy tension, la que tiene que haber siempre entre el franquiciador y el franquiciado, ¿no? Que nos hacemos mejor de los unos a los otros, ellos nos ayudan a no tomar decisiones tontas y nosotros ayudamos a ellos a ver dónde están las oportunidades de negocio. Pero la tensión es infinita, porque realmente es un negocio que es muy a largo plazo, ¿no? McDonald's siempre piensa en mínimo 20 años, ¿no? Cuando tú abres un restaurante es para un mínimo de 20 años. Entonces son contratos a largo plazo, un franquiciado firma un contrato
para 20 años. En esos 20 años puede pasar de todo. Puede pasar que el restaurante vaya bien, a mal, a peor, a mucho mejor. Y digamos que en todos esos momentos, pues, estás en constante, digamos, tensión, entendiendo el negocio, viendo cómo equilibrar las cosas, cuando las cosas van mal, cómo puedes estar organizado, cuando las cosas van bien, cómo coges un poco más de upside. Y pensar en esos últimos 5 años, como fueron, fue un auténtico, lo llamaría fiesta, lo llamaría el póster de emociones, ¿no? Desde el COVID, cuando tuvimos los restaurantes cerrados literalmente meses, hasta el boom del 21, luego la crisis del 22, donde los costes subieron un 30-40% y nunca volvieron a bajar. Entonces todo eso al final pues genera muchísimas tensiones, ¿no? Porque a pesar de que las ventas vayan bien, tus márgenes se estrechan muchísimo, hasta el momento actual, donde dices, es un momento actual donde hay una crisis que no hay que, según a quien escuches, no hay crisis, pero la hay. Entonces, digamos que las ventas no van para arriba, pero los costes tiran todos para arriba. Es decir, el coste del producto está disparadísimo, ¿no? Cuando dices, bueno, los hosteleros están cayendo, pero no pueden creer que no, porque los costes del producto siguen disparados a pesar de que no hay demanda. Los costes laborales disparados, el salario mínimo 60% o más en los últimos 5 o 6 años. Estamos ya viendo ahí qué puede pasar con la jornada laboral de 35 horas. Todos los seguros sociales, hay muchísimas cosas que te están apretando los costes y las que las ventas caen, ¿no? Entonces, estamos en eso. Los últimos. Exacto, es un momento complejo, ¿no? Entonces, estamos en una conversación de eso, la dirección financiera. Y luego, cuando haya un director general nuevo, también me da la oportunidad de que coja otras dos áreas, que es la parte de supply chain, la parte de aperturas, desarrollo, etc. ¿no? La parte de supply chain era, no te preocupes, era la parte fácil, es todo muy estable, sobre todo el antes de la invasión de Ucrania. Bueno, un poco de se volvió la parte más complicada del negocio, como te puedes imaginar. Y la parte de aperturas, que fue una parte muy interesante, porque nosotros abríamos 10 o 12 restaurantes, Burger King abría 50 o 60 al año. ¿Eso en España? En España. Entonces había que buscar la manera de cerrar ese gap, ¿no? De ver cómo nosotros éramos capaces de acelerar la parte de aperturas. Pero claro, no puedes hacer aperturas a lo loco, porque las aperturas tienen que tener sus entornos, tienen que tener su lógica. Entonces hubo que ver desde un punto de vista estratégico, de estructura de equipo, de alinear con global, cómo vamos a crecer, cómo va a ser ese ramp-up. Un proyecto súper interesante, pero a día de hoy, por ejemplo, creo que McDonald's este año habría ya 40, ¿no? Entonces, y no es solo un proyecto a corto plazo, porque abrir restaurantes, igual que lleva 2 años en construir un pipeline, empezar a ver los resultados, que todo funciona. Entonces, se están viendo ahora los resultados de todo el trabajo que llevamos haciendo bastantes años.